Bueno, muchísimas gracias. Y vamos a continuar. Voy a hablar acerca del restricción del crecimiento intrauterino. Yo creo que ustedes van a escuchar los conceptos que ya les transmitió el doctor Resnick y el doctor Molina. Yo voy a tratar de evitar las repeticiones. Bueno, yo voy a dividir esta charla en 5 partes y yo voy a iniciar lo que es una definición de la restricción del crecimiento intrauterino, seguido por los cambios en el Doppler, después la clasificación de la restricción del crecimiento y finalmente el perfil biofísico en fetos con restricción del crecimiento severos y el momento del parto de los fetos con restricción del crecimiento intrauterino. Si usted va a Medline y usted investiga eh, la restricción del crecimiento, van a ver que va a haber más de 15.000 artículos publicados sobre el tema, sobre, sobre RCU, pero pero a pesar de la cantidad de artículos que se han publicado, la definición de restricción del crecimiento intrauterino puede ser diferente en Memphis, en Bogotá y en Nueva York, en Roma. Y bueno, no hay duda que la mejor definición de la restricción del crecimiento intrauterino es aquella en que el feto que no puede alcanzar su potencial de crecimiento. Yo pienso que todo el mundo estará de acuerdo. El problema inicia cuando nosotros tratamos de cuantificar estas definiciones. Y bueno, durante los años nosotros hemos utilizado múltiples definiciones en Europa, en los Estados Unidos. Ahora en los Estados Unidos utilizamos el percentil 10, el percentil 5, mientras que en Europa la circunferencia abdominal es lo que prefieren. Así que en Europa la mayoría de los centros no utilizan la circunferencia por debajo del percentil 10. Bueno, esto ya se los mostró el doctor Resnick. Uno de los motivos por los cuales en el pasado el percentil 10 se utilizaba es que si usted mira esta diapositiva, usted se va a dar cuenta que la mortalidad perinatal incrementaba un poquito cuando el peso al nacer estaba por debajo del percentil 10. Y vemos ver que hay un incremento exponencial cuando el peso al nacer está por debajo del percentil 5. Y bueno, y estoy de acuerdo con lo que dijo el doctor Resnick acerca del percentil 5 al percentil 3. Ahora, cuando nosotros queremos ver con los fetos con un peso estimado por debajo del percentil 10, cuántos de ellos son normales y cuántos de ellos son patológicos. Nosotros hemos publicado 15.000 artículos, pero adivinen qué, nadie sabe. Yo no sé, yo creo que nadie sabe. Yo sospecho que cuando tenemos un feto con un peso estimado por debajo del percentil 10, en 80% de los casos el feto es pequeño pero normal y el 20% es patológico, es un feto patológico. Bueno, ¿cómo podemos clasificar la restricción del crecimiento intrauterino? Durante muchos años hemos utilizado este tipo de clasificaciones sencillas, donde podemos diferenciar entre la restricción del crecimiento idiopática y la restricción del crecimiento en los cuales son pequeños debido a condiciones maternas o fetales. Ahora, hay muchos investigadores, hay algunos que no están de acuerdo acerca de la restricción del crecimiento idiopático, porque ellos piensan que la restricción del crecimiento intrauterino se debe debido a una insuficiencia plastenaria y ahora estoy hablando acerca esa es la restricción que vemos antes de la semana 33 de gestación. Ahora, la insuficiencia placentaria pienso que es un concepto que no todo el mundo está de acuerdo. La insuficiencia placentaria no es causa de restricción del crecimiento intrauterino. Necesitamos ver la insuficiencia placentaria como un síntoma. Es como la fiebre en un paciente que tiene neumonía. La fiebre no es la causa de la neumonía, es un virus, una bacteria que generó la neumonía, pero lo que nosotros vemos la fiebre. Bueno, hace muchos años nosotros utilizamos el término de insuficiencia placentaria cuando no sabemos qué es lo que pasa. Es como él dijo, es como un paraguas que nosotros utilizamos para cubrir nuestra ignorancia en términos de la etiología y patogénesis de una enfermedad que no comprendemos. Y estoy de acuerdo. Cuando nosotros no sabemos qué pasamos, le decimos al paciente que hay insuficiencia placentaria. Sí, claro, probablemente hay una placenta que no funciona bien, que es pequeña, pero ¿por qué? Y yo pienso que aún no sabemos.
Y bueno, en los casos que son pequeños con insuficiencia placentaria y la mamá no tiene ningún problema, el bebé no tiene ningún otro problema, esos son los casos que nosotros definimos como una restricción del crecimiento idiopática. Bueno, también sabemos que en estas de estos crecimientos, restricción de crecimiento tempranos hay cambios en la placenta que generalmente no se dan. Como saben, en un embarazo normal, la arteria espiral invade, la arteria espinal invade los trofoblastos hasta el nivel del miometrio. En los pacientes que tienen un bebé que tiene restricción del crecimiento, esta invasión no se da o se da solamente en la superficie, no se extiende al miometrio. Bueno, nosotros podemos ver esto haciendo el Doppler de arteria uterina y, y nosotros sabemos que que en aquellos pacientes que van a tener una restricción del crecimiento uterino, generalmente el Doppler de arteria uterina entre 20 y 24 semanas de gestación no se ve bien. Sin embargo, el valor positivo de un Doppler de arteria uterina, como ustedes ven aquí, en un paciente normal solamente es el 20% para preeclampsia o restricción del crecimiento. En un paciente que está a riesgo de desarrollar preeclampsia o restricción del crecimiento es del 50%. No es muy bueno, pero hoy en día tenemos estudios que informan acerca del valor predictivo positivo de arteria uterina normal combinado con otros parámetros que esto puede alcanzar un valor de 70-75%, incluso se ha reportado 90-95%. Bueno, pero una cosa o un problema que yo veo con el Doppler es que nosotros tratamos de hacer evaluaciones cualitativas de las ondas y ese es uno de los problemas para empezar, porque si yo les muestro estos dos grupos de ondas, ustedes pueden ver que las ondas de la B son anormales y creo que todo el mundo estaría de acuerdo y la mayoría de ustedes dirían que son anormales porque hay un noche y todo el mundo lo ve. Pero si yo les muestro estos dos sets de ondas y si yo les muestro cuántos de ustedes consideran que hay un notch en A y cuántos de ustedes creen que hay un notch aquí. Levanten la mano, por favor. ¿Nadie cree? Bueno, ¿cuántos de ustedes consideran que en B que sí hay uno en B? Levanten la mano. Muchos de ustedes lo creen, pero adivinen qué. Estas ondas son las mismas, no hay diferencia. La única diferencia entre estos dos sets A y B es la velocidad con las cuales fueron obtenidas. Por tanto, en este caso, como pueden ver, solamente hay dos y medio. Aquí en el set pueden ver 7, 8. No hay diferencia. Es la misma onda, pero algunos de ustedes consideran que hay un notch o que no hay un notch en A, pero que sí lo hay en B. La evaluación cualitativa, cuando hacemos un Doppler, debemos tratar de evitarlo. Si podemos, bueno, con Dopplers de arteria uterina si son anormales, ¿qué vamos a hacer? Nadie sabe bien. Se han propuesto muchas cosas, pero en los Estados Unidos, incluso si hacemos un Doppler de arteria uterina, no hay reembolso porque las compañías aseguradoras dicen, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué va a hacer con esta información? Por lo menos hoy en día no parece ser que sea un buen parámetro en aquellos pacientes que pueden desarrollar restricción del crecimiento intrauterino. Bueno, ahora quiero darles algunos conceptos de lo que es el Doppler. Con el ultrasonido de Doppler, ¿cómo funciona? Eso funciona de esta manera. Hay un transductor que emite ultrasonido y este ultrasonido cuando llega al flujo sanguíneo se dispersan y regresan nuevamente al transductor, pero regresan con una frecuencia diferente. Esto es la fórmula del Doppler y es muy fácil de decir, bueno, sí parece complicada, pero no es. Es la frecuencia del Doppler, la frecuencia del ultrasonido que regresa al transductor. Aquí podemos ver la frecuencia inicial del ultrasonido y alfa es el ángulo entre el ultrasonido y la dirección del flujo sanguíneo
y V es la velocidad en nuestro caso, del flujo sanguíneo, y C es la constante de la velocidad del ultrasonido en agua es una constante que es igual a 15-40 segundos por segundo. Después de haber dicho esto, ustedes pueden ver que en la fórmula del Doppler hay un coseno de alfa, que es el ángulo entre el haz del ultrasonido y la dirección del flujo sanguíneo. Si yo les hago la pregunta, en el eje Y de estas ondas podemos ver que está la velocidad. Y en este caso es de 40 centímetros por segundo. Cuando hacemos un ultrasonido, cuando hacemos Doppler y tratamos de ver la velocidad en el eje Y, hay un valor. ¿Será que esa es la velocidad real del flujo sanguíneo o no? La respuesta es que depende del ángulo que se da entre el haz del ultrasonido y la dirección del flujo sanguíneo. Porque si el ángulo está a 0 grados, o sí, esa es la velocidad real. Pero si no está, entonces no, la velocidad no es la real. No es fácil obtener un ángulo de 0 grados entre las del ultrasonido y el flujo sanguíneo, y este es el motivo por el cual nosotros utilizamos índices independientes del ángulo, lo cual quiere decir que cuando cambia el ángulo, el valor no cambia. Así usted puede llegar a la señal con un ángulo de 0 grados, 30 grados, 35, el ángulo, el valor no va a cambiar. Y los índices que más se utilizan son los índices de pulsatilidad, la resistencia y el de la duración. Bueno, ahora veamos qué sucede en un embarazo normal a nivel de la arteria umbilical. Aquí pueden ver la velocidad del flujo. Aquí pueden ver que la arteria umbilical con un embarazo normal, aquí pueden ver que se incrementa más que el sístole con el avance en la gestación, y que al final de la gestación la diástole y el sístole no son iguales, pero es alto, pero está más alto el valor comparado con la etapa temprana de la gestación. Con relación a los índices independientes del ángulo, esto se traduce en esta onda. Hay un cambio y una reducción de los índices a medida que avanza la gestación, porque la resistencia vascular de la placenta reduce a medida que avanza la gestación. Ahora yo les voy a contar cómo hemos aprendido mucho acerca del feto haciendo Doppler. Bueno, si hay una restricción del crecimiento intrauterino y si hay alta resistencia a nivel de la arteria umbilical, la verdad es que esto no incrementa, y en algunos casos podemos ver que está ausente en la diástole, y en la mayoría de los casos más severos podemos ver que hay una diversión del flujo durante la diástole. Bueno, esto fue un estudio que se hizo hace muchos años en el Doppler de arteria umbilical, en la histología vascular de la placenta. Si hay un Doppler de arteria umbilical anormal, las arterias placentarias se reducen. Y ustedes pueden ver aquí la diferencia entre normal y anormal. ¿Cuál es la información que nosotros obtenemos estudiando el Doppler de la arteria umbilical? Bueno, la información de la Doppler de la arteria umbilical hecha en un paciente cual tiene un embarazo de riesgo, ya tiene hipertensión crónica y preeclampsia o restricción del crecimiento intrauterino, reduce los datos perinatales y la inducción del parto innecesario durante un feto con restricción del crecimiento. Esta es la información que obtenemos. Un metaanálisis para el uso del Doppler reduce las posibilidades de muerte perinatal en un 38%. Si nosotros hacemos Doppler, debemos hacer Doppler cuando esté indicado. Si hay un problema con el paciente, sí hay indicación para hacer el Doppler, y simplemente haciendo el Doppler de la arteria umbilical podemos utilizar la información que tenemos. Ahora, la arteria umbilical, cuando son menos de 30 semanas de gestación, aquí vemos el flujo en A. Pero la pregunta para ustedes llevarían a parto un feto de 29 semanas. ¿Cuántos de ustedes se tendrían el parto de un feto que tiene ese tipo de ondas? Ustedes no iniciarían el parto.
Por favor, levanten la mano si sí iniciarían el parto. Nadie. Bueno, sí, yo pienso que es la respuesta adecuada. El Doppler no es una indicación para el parto. Yo pienso especialmente en una edad gestacional tan temprana. Ahora vamos a lo que es la circulación cerebral y aquí podemos ver el círculo de Willis. Aquí podemos ver la imagen en Doppler de color y como saben, el color sí indica la dirección del flujo sanguíneo y en este caso el rojo significa que el flujo sanguíneo iba dirigido hacia el transductor y el azul indica que el flujo sanguíneo estaba yendo en contra del transductor. La mayoría de lo que más estudiamos en el nivel cerebral fetal es la arteria cerebral media. Y aquí podemos ver el índice de pulsatilidad, uno de los índices independientes del ángulo para la arteria cerebral media. Y como pueden ver aquí, en un embarazo normal tenemos la forma parabólica de este índice. ¿Qué significa esto? Yo recuerdo cuando hicimos este estudio hace muchos años que alguien había dicho que la arteria cerebral media y la arteria carótida interna, pero nadie nunca había reportado acerca de esta forma parabólica. Nosotros pasamos mucho tiempo y dijimos, ¿por qué hay una forma parabólica? Después de eso pudimos ir a ver lo que sucede en el feto humano, en el cerebro. Y lo que nosotros sabemos es que en el cerebro humano hay dos momentos que son muy importantes que se llaman puntos de crecimiento cerebral. El primero se da entre las 16 y 20 semanas de gestación y la segunda inicia en el tercer trimestre y continúa hasta los 18 meses después del nacimiento. Lo que nosotros encontramos en este estudio es que podemos ver que los índices de pulsatilidad bajo, podemos ver un incremento en el flujo sanguíneo hasta el cerebro entre las 16 y 21 semanas de gestación y más adelante en la gestación cuando, que son los dos puntos de crecimiento del cerebro. Y bueno, nosotros hicimos este estudio, lo seguimos a nivel longitudinal hasta los 6 meses de vida. Y lo que encontramos es que esta forma parabólica se quedó así hasta 6 meses después del nacimiento. Bueno, el estudio clásico acerca de este crecimiento cerebral se publicó en Lancet en los 72 o en el 74, pero ahora con el Doppler tratamos de ver cómo podíamos correlacionar con lo que sucede en el cerebro humano. Aquí pueden ver aquí podemos ver cómo funciona la arteria cerebral media con la gestación avanzada y cómo pueden ver que aproximadamente a las 29 y 30 semanas el diástole está bajo, a veces ausente. Aquí parece ser que está ausente el flujo sistólico y además de eso incrementa nuevamente. Ahora, si podemos ver una restricción del crecimiento intrauterino, las ondas son diferentes y aquí ustedes pueden ver la velocidad del flujo. Aquí podemos ver que la arteria cerebral media en un feto normal y en un feto con restricción del crecimiento de la misma edad gestacional. Y ustedes pueden ver que las ondas son diferentes porque la diástole se incrementa en B porque hay una vasodilatación y por tanto hay más sangre que se dirige hacia el cerebro del feto. Bueno, otras arterias que se han estudiado y yo diría que son importantes desde el punto de vista fisiológico del feto porque yo no creo que la clínica nos pueda ayudar mucho es la arteria renal y aquí ustedes pueden ver cómo el índice de pulsatilidad de la arteria renal cambia a medida que avanza la gestación. Aquí pueden ver cómo reduce la pulsatilidad a medida que avanza la gestación. La arteria adrenal también se estudió hace mucho tiempo y la verdad fue un estudio agotador que demostraba que el índice de pulsatilidad de la arteria adrenal se reduce y que hay algún tipo de efecto de preservación durante la restricción del crecimiento. Y pienso que esto es un estudio muy bueno. Yo no creo que genere mucha diferencia para el manejo de la restricción del crecimiento, pero pienso que es importante y quiero comentarles la historia de este estudio. Fue en los 80 cuando tratamos de ver la arteria femoral y nosotros encontramos que más adelante en la gestación a nivel de la arteria femoral se había un flujo reverso. Inicialmente pensamos que esto era patológico porque el flujo reverso en ese momento todo lo que era reverso era malo, pero encontramos que a nivel de la arteria femoral inicialmente hay una diástole y después se reduce. ¿Pero por qué?
Si nosotros vemos la arteria femoral en cada uno de nosotros, ustedes van a ver que la arteria femoral tiene un flujo reverso a nivel de la arteria femoral. En todos nosotros es normal. ¿Por qué? El motivo es porque usted necesita alta resistencia a nivel de las extremidades inferiores, porque el riñón debe recibir 1 litro o más de sangre por minuto. Y la sangre que proviene de la aorta en cierto punto va al riñón, casi toda. Y por lo tanto hay alta resistencia a nivel de la arteria femoral. ¿Y qué pasa con el feto? En el feto hay una alta resistencia porque cuando la sangre llega a nivel de la ilíaca y común y se divide, ya sea que va a las extremidades inferiores o a la placenta, y obviamente la sangre tiene que ir a la placenta y no a las extremidades inferiores, y por eso se incrementa la resistencia a nivel de las extremidades inferiores para que la sangre se dirija hacia la placenta. También es cierto que solamente hay unos cuantos estudios sobre este tema, y yo recuerdo que yo presenté estos datos por primera vez en el 89 en París. Fue la segunda reunión de Doppler en ese entonces, y yo era un investigador joven, y en el otro lado había otro grupo que eran los investigadores, mejores investigadores del mundo en este tema, y adivinen que nosotros presentamos el mismo estudio o un estudio similar con resultados opuestos. Y nosotros utilizamos una tensión blanco y negro, no utilizamos Doppler para este estudio. El otro grupo utilizó un Doppler de color, pero lo que yo recuerdo cuando yo vi el estudio y estaban uno al lado del otro, yo entendí lo que había hecho el otro grupo. Lo que ellos habían hecho es que habían trabajado con la arteria ilíaca interna. Fuimos a la reunión, yo les dije que ellos habían hecho la arteria ilíaca interna, pero adivinen qué, ellos publicaron eso en el British Journal en mayo. En ese entonces yo estaba iniciando mi residencia, pero yo escribí un artículo. Yo pienso que esto fue uno de los pocos donde soy el autor único. Yo escribí el artículo y me los publicaron y dijeron, mire este artículo, que estudiaron el vaso equivocado, pero saben que nadie más fue a confirmar sus datos o los míos. Quedó así. Bueno, ahora vamos a la vena umbilical del sistema venoso, la cual no cambia a medida que avanza la gestación, no cambia ni la sístole ni la diástole, se vuelve pulsátil cuando hay una restricción del crecimiento. Y donde necesitamos hacer un muestreo de la vena umbilical, no hay acuerdo, pero nosotros hacemos el muestreo de la vena umbilical dentro del abdomen, de pronto en la parte media entre la vena portal y la entrada de la vena umbilical en el abdomen. Y aquí ustedes pueden ver que está el ducto venoso, la vena portal, con las dos divisiones anterior y posterior. ¿Hacia dónde apuntan las flechas? Aquí tenemos la vena umbilical, aquí tenemos el ducto venoso, la vena cava inferior, y aquí podemos ver la vena subhepática. Es muy importante cuando usted ve el ducto venoso, si usted lo ve, que usted no confunda el ducto venoso con una de las venas subhepáticas. El motivo es porque una vena subhepática normal parece un ducto venoso normal. Y bueno, y el ducto venoso tiene dos picos, y tenemos una onda en A. Los dos picos corresponden al sístole. Y esta es la primera parte del sístole cuando la válvula está abierta, y el segundo pico corresponde a la última parte. Perdón. Estos son los sístole, esta es la primera parte del diástole cuando la válvula está abierta, y el nadir corresponde al que bueno, en el feto normal hay un flujo hacia el nivel del ductus venoso después de 13, 14 semanas de gestación. Esta es una onda normal. Aquí podemos ver el rango de referencia para el índice de pulsatilidad para el ducto venoso, y la pregunta es, de pronto, después, bueno, ya que escucharon todas las charlas, yo pienso que ya todo el mundo sabe, pero el flujo reverso del ducto venoso es una indicación para el parto, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes dicen sí? Flujo reverso del ducto venoso, ¿cuántos dicen que no? Ok, el flujo reverso en el ducto venoso no es una indicación para el parto. Nosotros podemos decir, bueno, depende de la edad gestacional. Sí, ustedes pueden no estar de acuerdo, pero no hay evidencia que diga que
que el flujo reverso del ducto venoso no hay evidencia que diga que eso es indicación para el parto, es simplemente una decisión arbitraria que nosotros tomamos. Obviamente a las 34 semanas nadie va a objetar, pero a 25 semanas o 26 semanas sí se convierte en algo esencial. Y el flujo reverso en ducto venoso no es indicación para parto y les voy a mostrar por qué. ¿Ustedes ven diferencias entre los dos sets de ondas que están acá? ¿Ven diferencias? De pronto sí, aquí hay un flujo reverso y de pronto aquí no hay. Pero adivinen qué. Las ondas fueron obtenidas en el mismo feto con una hora de diferencia. Si usted estudia el feto, está aquí, y usted mira los diferentes grupos de ondas, usted puede decir, bueno, el flujo reversa, vamos, y uno estudia una hora después, dice, ay, todo se ve bien, así que sigamos con el embarazo. ¿Por qué esto? Porque Connie Picconi fue uno de mis fellows que reportó esto para el ducto venoso. Y esto pasa para todos los vasos fetales. Lo que sucede es esto. Nosotros vamos desde unas ondas normales y en restricción del crecimiento hay un tipo de transición donde usted puede encontrar normales y anormales en el mismo feto y generalmente en el mismo examen. Y también vemos una tercera fase donde hay un flujo reverso y cuando hay un flujo reverso esto no va a cambiar, va a seguir así hasta el parto. Ahora, el doctor Picconi mostró, estos son los ejemplos de dos casos, donde hubo un flujo reverso, en este caso a 21 días antes de que hubiese un óbito. El bebé tenía 160 gramos y el paciente declinó cualquier tipo de intervención y en este caso el flujo se dio, estaba 90 días antes del parto. Ahora, la diferencia de 9 días. Sí, entre 30, 31, 32 semanas no es muy importante, pero entre 25 y 26 semanas es esencial, porque para cada semana el feto permanece en útero entre 25 y 29 semanas de gestación. Nosotros podemos reducir, obviamente, si el bebé sigue estando bien, la mortalidad perinatal en un 50%. Alguien ha dicho que puede ser el 20%, 25%, pero nosotros sabemos que son semanas vitales entre 25 y 29 semanas de gestación. Antes de 25 semanas de gestación, eh, una, una, una restricción temprana no va a sobrevivir. Después de 29 semanas, si usted maneja bien la restricción del crecimiento, sí van a sobrevivir, porque no hay mortalidad después de los 29 semanas. Pero entre 25 y 29 semanas, de verdad podemos hacer una diferencia. Veamos tres sets de ondas del ducto venoso, si hay un flujo reverso en ellos. Yo pienso que todo el mundo está de acuerdo. Pero si usted mira el perfil biofísico en esos tres grupos, puede ver que son 8 sobre 8, 8 sobre 8, 6 sobre 8, y en este caso se presentó el óbito a las 12 horas del ultrasonido. Aquí pueden ver que la diferencia, el reverso no es suficiente, pero miren los dos picos de acá y miren esta área aquí, que es la relajación diastólica, y miren en A, en B y en C. El doctor Picconi describió el nuevo índice donde definió que es el índice CIA, donde toma en cuenta no solamente la velocidad sistólica pico o la onda A, pero también toma en cuenta la diastólica, perdón, la relajación volumétrica ISO, que es una función miocárdica, la relajación isovolumétrica. Y bueno, lo que hizo fue un estudio retrospectivo que no se ha confirmado y nadie lo ha visto de manera prospectiva, pero lo que él hizo fue esto. Él dijo, si el valor del índice está aquí, el bebé se puede hacer el parto, el bebé va a sobrevivir. Si en vez el índice va a la zona 1, y usted, si con el parto el bebé va a fallecer, es muy tarde, pero si usted no inicia el parto, él va a entrar en esta zona y va a haber un óbito. Por tanto, yo pienso que puede haber algo que puede hacerse con el ducto venoso. Ahora
Bueno, aquí vemos, esto es un estudio de hace unos años. Nosotros tratamos de ver los cambios que se presentan en la circulación fetal antes del parto y los primeros vasos que se tornan anormales son la arteria umbilical y la arteria cerebral media en su índice de pulsatilidad. Después la circulación se convierte anormal. Aquí tenemos la arteria hepática que generalmente no se ve a las 23-24 semanas de gestación, pero restricción del crecimiento está vasodilatada y de hecho usted puede estudiar tanto el ducto venoso como la arteria hepática en restricción del crecimiento porque están muy cercanos y porque la arteria hepática está dilatada. Tenemos la vena umbilical, seguido por la visualización de las arterias coronarias. Después tenemos la vena cava inferior con su índice de pulsatilidad y el siguiente parámetro es la velocidad sistólica pico de la arteria cerebral media. Por tanto, en los fetos con restricción del crecimiento también podemos encontrar un valor anormal en la velocidad. Y aquí vemos el ismus aórtico, que es el siguiente, seguido por el que se torna normal, seguido por el ducto venoso y finalmente la válvula tricúspide mitral se torna anormal, va a haber regurgitación y el bebé va a fallecer. Todos estos cambios se van a dar en la restricción del crecimiento idiopática, pero hicimos un estudio hace unos años que fue estudiado en prenatal diagnosis. Si usted ve la restricción del crecimiento intrauterino en pacientes con preeclampsia, usted no va a encontrar esto. ¿Sabe por qué? Porque usted va a encontrar que solamente parte de los cambios, porque la mayoría de los cambios posteriores en restricción del crecimiento con pacientes con preeclampsia no existen o no se dan. Por ejemplo, el ducto venoso en restricción del crecimiento idiopático es anormal en el 90% de los casos en pacientes preeclámpticos y en pacientes con restricción del crecimiento es menor en el 20% de los casos. Ahora, los estadios de restricción del crecimiento. Yo pienso que uno de los problemas que tenemos es que nosotros no clasificamos la restricción del crecimiento de la misma manera. Nosotros el año pasado propusimos un sistema de estadios 1, 2 y 3 basado en los Dopplers y el índice de fluido amniótico. Y yo no sé si esto es importante o no, o si debemos utilizar estos sistemas de estadios o no. Lo que podemos utilizar es que todos debemos utilizar la misma terminología, la misma clasificación, que eventualmente podría ser el primer percentil o menor del tercer percentil, pero el uso de las diferentes clasificaciones es un problema. Y yo pienso que la restricción del crecimiento intrauterino no se deben poner todos en la misma canasta. La restricción del crecimiento de los pacientes preeclámpticos son diferentes en pacientes que tienen diabetes o en restricción del crecimiento idiopático, pero bueno, propusimos este sistema de estadios A y B, C con un índice de fluido amniótico mayor o menor de 5. Y bueno, y este sistema de estadios parece ser que tenía un valor pronóstico. Aquí pueden ver la edad gestacional en el parto para estadio 1, estadio 2, estadio 3. Aquí vemos peso al nacer para los fetos en los 3 estadios. Y aquí podemos ver que la mortalidad es total para los 3 estadios. Y como pueden ver el estadio 1, los fetos no fallecen. Si lo maneja bien, se pueden ir para su casa. Mientras que para los estadios 2 y 3, independiente del manejo, ellos sí puede haber un óbito en útero o después del parto. Y pienso que esto es una diapositiva muy importante que muestra que el feto fallece en útero en el 90% de los casos también es porque hay un índice de fluido amniótico anormal. Y aquí estoy hablando de la restricción del crecimiento temprana. Bueno, que esto fue hace mucho tiempo, en los 80, que nosotros vimos un paciente que tenía una restricción severa del crecimiento a 25 semanas y después repetimos el estudio a 2 semanas después. A las 25 semanas había una ausencia de la arteria umbilical en diástole y 2 semanas después había un flujo reverso. Para la arteria cerebral media había el efecto de brain spreading, el valor estaba aquí a 25 semanas, pero 2 semanas después el índice de pulsatilidad estaba dentro del rango normal de referencia. Así que estábamos todos muy emocionados porque pensamos que nosotros habíamos encontrado
el mejor momento para el parto de estos bebés. Sin embargo, no es tan fácil y no se presenta en la mayoría de los fetos, que es el cambio en el índice de pulsatilidad. Bueno, los estudios que ustedes han escuchado por parte del doctor Resnick, y los voy a, el GRID, el DIGITAT, el PORTO y el TRUFFLE. El estudio GRID fue un ensayo randomizado controlado que se hizo en los 90. Ya han publicado 3 artículos por este grupo y fueron 69 hospitales donde la obstetra no sabía si desembarazar o no. Los pacientes estaban randomizados versus parto y manejo expectante. Esto fue el desenlace principal y no se presentaron diferencias entre los ambos grupos. Si hubiera el estudio GRIT, y estoy de acuerdo con lo que dijo el doctor Resnick, y yo también añadiría que el 25% de los fetos tenían un Doppler de arteria umbilical normal. El ensayo DIGITAT fue otro estudio que se hizo en Países Bajos y bueno, este estudio DIGITAT reportó que cuando se randomizaba en la restricción de crecimiento, la inducción versus manejo expectante, no se presentaban diferencias en ambos grupos. Y decía, bueno, la inducción a las 37 semanas es razonable cuando hay restricción del crecimiento intrauterino. Después hicieron un subanálisis de sus datos y lo que ellos encontraron es que la admisión de neonatos son más bajos después de las 30 semanas de gestación. Entonces dice, bueno, está bien retrasar la inducción hasta las 30 semanas de gestación. Después hicieron otro estudio y otro análisis donde ellos dijeron que embarazos a término y pretérmino que se complican por restricción del crecimiento, el único marcador pronóstico que identifica a las mujeres que se pueden beneficiar de la inducción del parto es el IMC preembarazo. Bueno, ustedes ya encontraron el ensayo Porto y entonces voy a seguir con el siguiente, que es el ensayo de flujo fetal y umbilical en Europa, que el TRUFFLE. En este estudio tuvieron 3 brazos y los pacientes fueron randomizados y en un grupo la restricción del crecimiento fue asignado a una cardiotocografía computarizada. Nosotros en Estados Unidos no utilizamos una cardiotocografía computarizada, aunque sí está aprobada por el FDA después de 32 semanas. Aquí la utilizan, esa cardiotografía computarizada, bueno, se ha sido utilizada, se utiliza en Europa. Y el segundo brazo, incluido el ducto venoso con un índice de pulsatilidad anormal, y el tercer brazo incluía el ducto venoso con un flujo ausente o reverso a nivel de la onda A. Bueno, 3 brazos, más de 500 pacientes fueron randomizados. Y lo que ellos reportaron fue lo siguiente: no se presentó diferencia entre grupos para la sobrevida sin discapacidad neurológica. Pero bueno, también pudimos encontrar algo que puede ser positivo, y es que aunque la discapacidad neurológica a los 2 años de edad fue menos frecuente en aquellos infantes de mujeres asignados para el parto basado en los cambios en los ductos venosos tardíos, se compara con los cambios cardiotocográficos. Yo no pienso que eso se pueda decir, porque también hubo esta parte indicada por una red de seguridad, la cual fue indicada para el 33 de los casos en aquellos pacientes que fueron randomizados al flujo ausente o reverso del ducto venoso, y solamente en 15% de los casos en aquellos pacientes que fueron randomizados al grupo de cardiotocografía. Así que yo pienso que mi interpretación es que no hay diferencia entre esto. Yo no pienso que nosotros podamos hacer el trabajo de parto basado en una cardiotografía normal o un ducto venoso. Pero bueno, como dijimos, entre las 22 y 29 semanas de gestación, pienso que es muy importante mantener el feto en útero si podemos, porque así podemos mejorar la sobrevida de este feto. Y bueno, especialmente hoy en día, y nosotros sabemos que los bebés con un peso al nacer por debajo de 500 gramos, ellos pueden sobrevivir y pueden tener una sobrevida intacta. Esto es un bebé de 360 gramos y aquí podemos ver que el parto fue a las 25 semanas y el bebé a los 2 años se acostaba totalmente normal. Yo pienso que
que vamos a tener cada vez más y más bebés en los 300 gramos. Y yo pienso que ellos pueden tener una supervivencia intacta. Y tenemos que tener mucho cuidado. Yo no pienso que todos los centros deberían manejar estos bebés tan pequeños. Yo no lo creo. Y lo siento, de pronto la mayoría de mis colegas no están de acuerdo. Yo no pienso que todos los perinatólogos deban manejar un bebé que tiene 24 semanas de gestación y 300 gramos. Yo no pienso que todos los neonatólogos deban manejar bebés tan pequeños al nacer, porque yo he visto tantas cosas que le suceden a bebés pequeños al nacer. Así que yo pienso que en el futuro debemos empezar a trabajar con equipos, que es lo que estamos tratando de hacer en Memphis, que es hacer grupos, equipos de doctores, neonatólogos, enfermeras, obstetras que manejen estos tipos de bebés tan pequeños. Bueno, 30 segundos, pero bueno, lo que estamos haciendo en Memphis hoy es que yo no sé si está bien y probablemente va a cambiar en el futuro porque nosotros hemos cambiado mucho. Pero si estamos en un estadio cero de restricción del crecimiento, que es decir, un bebé pequeño con una arteria umbilical normal y una arteria cerebral media normal, nosotros esperamos a las 39 semanas. Si es un estadio 1, lo cual quiere decir que hay una arteria umbilical anormal en su índice de pulsatilidad, nosotros desembarazamos a las 34 37 semanas. Si hay un flujo ausente o reverso, ingresamos al paciente y lo manejamos a nivel hospitalario y desembarazamos en 32 a 34 semanas. Y si hay un estadio 3 con un ductus venoso, ingresamos y nosotros desembarazamos con esteroides, después de esteroides a las 32 semanas de gestación. Yo pienso que lo voy a dejar aquí y gracias.